Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, distinto, ya en un formato audiovisual. Estaba un poquito reflexionando hace mucho tiempo la posibilidad de construir este espacio, de abrir este espacio, ya más adaptado a los tiempos. Yo consumo muchísimo de streaming y de podcast y de mucho material audiovisual. Entonces dije, sí, esto es una herramienta importante, fundamental, donde podemos escuchar distintas voces, donde podemos relacionarnos también de una manera distinta y también, por supuesto, llegar a más personas. Así que me hacía mucha ilusión hacer este espacio. Este podcast, que es como un actualizado, en realidad es, no sé bien si es un podcast todavía o qué es, pero aquí estamos. Y es un actualizado del podcast que solo estaba en Spotify antes, que era Podría Ser Tú, y ahora pasa a este formato audiovisual que se va a llamar Cafecito Holístico. Porque va a ser como tomarse un café, como tener una conversación en la que espero que el día de mañana pueda tener invitadas, invitados, que ya estoy tanteando, y además poder hacerlo como en un estudio, en un lugar así, que sea más atractivo también para ustedes, que están ahí conectadas y conectados. Entonces, este espacio Cafecito Holístico es un encuentro que espero que sea frecuente, que también ustedes puedan interactuar en los comentarios, también a través de las redes, sobre todo en Instagram, que estoy más activa, también proponiendo temas, cosas que les gustaría conversar, entender, reflexionar. Así que para eso estamos, y para eso está abierto este espacio, este cafecito holístico, que hoy día no tiene un café precisamente. Estoy con pura agüita, algo pequeño, pura agüita porque hace mucho calor por acá. Pero la idea es justamente como eso, como que ustedes se puedan tomar algo, relajarse y podamos como compartir algún tema que sea interesante dentro de desarrollo personal, dentro del mundo holístico, psicología, terapias holísticas, y todos los temas relevantes que nos cruzan como seres humanos. Así que esa es la invitación. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Karen Guerrero, soy psicóloga, terapeuta holística y cantante. Y llevo ya casi 14 años dedicándome específicamente a la psicoterapia uno a uno, y también a hacer algunos talleres, charlas y distintos procesos de acompañamiento personal en este viaje tan misterioso de la vida. ¿Sí? También trabajo con Tarot Madre Paz, trabajo también con constelaciones familiares, que es una herramienta increíble realmente, y además soy cantante. Y cantante es mi trabajo más antiguo porque canto desde que tengo memoria, ¿no? Desde los 3 años, no sé. Así que también estoy ahora incorporando un poquito la voz y el uso de la voz al trabajo terapéutico también, ¿sí? Y bueno, y me puedes seguir ahí en mis redes, en Luz Holística, Psicología, que es donde trabajamos también con otra psicóloga que es la que realiza los talleres de constelaciones familiares y también sesiones de constelaciones uno a uno, que ya en otro capítulo de este cafecito holístico ya vamos a tener, hay una conversación con ella sobre la temática de constelaciones familiares que muchas personas seguramente no conocen aún, y que sería interesante que pudieran conocer, explorar un poquito de qué se trata, ¿sí? Bien, este capítulo es bien especial, ¿no? Uno, porque es el piloto, es el cero, ¿no? Es de donde partimos este viaje también, esta temporada. Y otro, porque tiene que ver con un proceso bien íntimo, que es íntimo, pero a la vez muy humano, y nos cruza a todas y todos, como humanidad básicamente.
Y tiene que ver con justamente con el proceso de duelo, pero de un duelo no por fallecimiento. Podemos hablar, y de hecho lo vamos a hablar en otro capítulo del duelo por fallecimiento, sino que es un duelo vincular. Es un duelo por el término de una relación, ya sea de pareja, de amistad o de familia, ¿sí? Que generalmente yo diría que los vínculos como que más nos desafían en términos de duelo tiene que ver con pareja y amistad. Dicho eso, este es un capítulo especial porque aparte de ser, como les decía, este piloto, este cero, también es una temática que tiene que ver con cómo parte este proyecto. ¿Ya? Este proyecto de Cafecito Holístico yo lo iba a hacer con otra persona, lo íbamos a hacer ambas, y eso no se pudo llevar a cabo justamente porque esa amistad terminó. Y eso también me lleva a pensar como a otros términos de amistades o de pareja a lo largo de mi vida y como en lo desafiante que es, porque generalmente las personas nos orientamos mucho o el trabajo psicológico ha estado muy focalizado en los duelos por fallecimiento, obviamente que son tal vez los duelos más intensos y más complejos, porque trae una serie de etapas muy difíciles hasta llegar a la aceptación, a la integración de que esa persona o ese ser ya no va a estar. Y para eso recomiendo, por ejemplo, muchísimo lo que está haciendo la Clínica del Duelo, que la pueden también buscar ahí en las redes, que da talleres gratuitos para distintos tipos de duelo. Pero se habla poco de los duelos vinculares, de esos duelos y de esas pérdidas que tenemos que atravesar cuando la persona sigue ahí. Y sabemos que la persona sigue ahí. Y también como la distinta o la distinta posición entre quien termina y quien es terminado, ¿no? Que por supuesto en pareja es mucho más evidente, ¿sí? Termino yo o me terminaron, eso también puede marcar algunas diferencias de cómo se procesa ese duelo. Y también, por supuesto, si hay un cierre realmente, hay una conversación final, hay algo que podemos como tener en claro de cómo llegamos a ese término o no. Hoy en día es muy frecuente el tema del ghosting, esto de desaparecer, que en realidad siempre ha existido, pero ahora se le da como estos nombres. Esto de desaparecer y no decir nada, por ejemplo, en vínculos que se puede como llegar a entender en vínculos frágiles de corta duración, de poca profundidad. Aún así, en lo personal, no estoy de acuerdo nunca con el ghosting, pero podría uno llegar a entenderlo. Pero ¿qué pasa cuando ese ghosting, cuando esa desaparición es algo puesto en un contexto de años, por ejemplo, de un vínculo, ¿no? O también hay un término pero que se deja abierto. No estoy hablando de cuando uno se aleja o cuando mutuamente nos alejamos de las personas y definitivamente es como, bueno, las etapas nos van marcando. No hablo de eso precisamente, sino que hablo de cuando alguien decide, alguien dentro de ese vínculo, y sobre todo que no es mutuo, decide de manera unilateral poner término a ese vínculo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? ¿Cómo gestionamos? ¿Cuáles son los desafíos de gestionar ese tipo de duelo? Sobre todo en la vida adulta, ¿no? Que es tan distinto a cuando esto ocurre, por ejemplo, en la infancia o en la adolescencia, que son etapas que de alguna manera se entiende que vamos a tener muchos inicios y términos, porque también estamos ajustando nuestra manera de vincularnos, porque estamos también en esta exploración del mundo. Entonces tampoco hay como tanto en juego todavía.
Y es muy normal que, por ejemplo, cuando niñas, niños, no sé, tengamos amigos un ratito, después otro ratito, típico esto, como eres mi mejor amigo, al otro día nos peleamos y ya no eres mi mejor amigo, y esta cosa como más volátil está súper presente en la infancia y de alguna manera también en la adolescencia, porque es parte del proceso de poder desarrollarnos y crecer en eso. Sin embargo, ¿qué pasa con estos términos en la vida adulta donde hay mucho más en juego? Donde seguramente hubo mayor vulnerabilidad, hubo confianza, hubo, no sé, experiencias compartidas profundas, em, años a veces, ¿no? Años de construir una cotidianidad. ¿Qué pasa ahí con esas pérdidas, con ese duelo? Entonces quise partir con este tema porque siento que es un tema poco hablado en general y son duelos que suelen vivirse más como hacia adentro. Eh, Incluso en pareja a veces se permite mucho más duelar que términos de amistades. Eso es como algo, como que uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo se vive eso? ¿Con quién se comparte? ¿Cómo se gestiona? Y muchas veces como que ya uno dice, bueno, no importa, no es tan terrible o qué sé yo, o a veces sí, y uno como que trata de con sus mismos recursos ya, de ir hacia adelante, pero es un duelo. Psicológicamente, emocionalmente, incluso espiritualmente, es un duelo que tal vez no es tan validado. Uno no puede decir en el trabajo, no es que terminé con una amiga, terminé con un amigo, ¿no? O sea, no es un motivo no sé, de ausencia, de reposo, qué sé yo, pero ocurre. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo gestionarlo? ¿Cómo lo vivimos? Porque, claro, se llora, no se llora, es para tanto o no. Eh, y en fin, y eso va a tener muchísimo que ver, primeramente, con nuestra forma de vincularnos. O sea, si somos personas, generalmente las personas con las que yo, que acompaño proceso y las que atiendo y todo, mi nicho son personas altamente sensibles, generalmente personas muy conectadas a sus emociones, ¿cierto? Con una dimensión espiritual bien amplia, pero en general, claro, va a depender mucho de nuestras características, desde dónde nos vinculamos. Somos personas que nos vinculamos tal vez desde lugares más profundos, con mayor vulnerabilidad, nos cuesta construir confianza, o a lo mejor personas que van más en la superficie y no suelen abrir su corazón mucho, en general a nadie. Yo de repente he escuchado personas que dicen yo no confío ni en mi sombra o no pongo las manos al fuego por nadie. Y esas personas a lo mejor, claro, su manera de vincularse va a ser un poquito más desde la superficie y desde ahí puede que el sufrimiento en estos términos no sea tan terrible, pero igual eso tiene su lado B, que es, como dice Brené Brown, que es una escritora, investigadora, que recomiendo muchísimo siempre. Ella dice, bueno, en la vulnerabilidad está ese tesoro de la conexión, ¿ya? No son exactamente sus palabras, pero eso es lo que ella transmite. En la vulnerabilidad está ese tesoro de poder conectar con un otro y de poder ganar todas esas experiencias maravillosas de afecto y de conexión con un otro, que son las que finalmente le dan brillo a la vida y las que nos hacen sentido, ¿no? O sea, realmente el amar a un otro tiene que ver con esa posibilidad de conexión que te da, a su vez, abrir el corazón y ser vulnerable. Entonces, cuando alguien se cierra completamente y prefiere vincularse desde la superficialidad, claro, tiene su lado A, o positivo, que es no me van a afectar tanto los términos, pero tiene este lado B, que es, ya, pero a la vez no voy a poder sentir ese tesoro de realmente sentirme parte con un otro, ¿no? Conectar, amar. Para amar hay que bajar las barreras, hay que entregar el corazón, hay que ser vulnerable. No hay camino corto para eso, ¿sí? Entonces, volviendo un poquito a este tema,
de la pérdida, claro, va a depender en primer lugar muchísimo desde dónde nos vinculamos y cómo nos vinculamos. Y ahí aparece otra patita también interesante, que es cuán resuelta tenemos nuestra historia. Más que resuelta, porque yo siento que nadie es como que tenga resuelto, por algo estamos vivos y estamos en esta encarnación, ¿cierto? Aprendiendo. Tener así como más o menos identificado, ser un poquito consciente tal vez de nuestras principales heridas. Porque si no, vamos a conectar también desde esas partes heridas, más que desde la conciencia y desde la libertad de elegir, ¿no? Vamos a elegir a lo mejor desde nuestras heridas infantiles, vamos a elegir desde nuestras heridas adolescentes, que es algo que yo trabajo mucho en las terapias, pero va a ser difícil, van a ser puntos ciegos en ese vínculo, ¿no? Entonces a veces, claro, nos podemos vincular, pero estoy desde la niña, entonces estoy desde la necesidad y desde la urgencia de la niña. Por ejemplo, si estoy vinculándome desde una herida de abandono o desde una herida de rechazo, desde cualquier herida infantil o varias, voy a tener esa urgencia y voy a querer manipular de alguna manera las actitudes del otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo mismo también si estoy desde heridas de la adolescencia, si estoy desde una herida, no sé, de humillación de la adolescencia, porque, no sé, viví muchas situaciones de bullying que no estoy siendo consciente o que no las he trabajado, también me voy a vincular desde esa herida. Y eso va a significar que, por ejemplo, voy a estar muy complaciente, ¿no? Porque la herida, ¿qué es lo que me dice? Me dice, tenemos que protegernos de que nos vuelvan a excluir, de que nos vuelvan a hacer bullying, ¿no? De que nos vuelvan a generar este daño. Entonces, desde ese lugar vamos a estar a lo mejor desde un lugar más complaciente o más inseguro. Y finalmente no vamos a poder ser 100% auténticos en ese vínculo porque vamos a estar desde esas heridas, ¿ya? Obviamente esto es mucho más complejo que como suena. No es tan lineal, no es como, ya, desde la herida me vinculo así, desde esto me vinculo así. Influyen muchas otras cosas, por supuesto, ¿ya? Además tenemos que entender que los vínculos se construyen de a dos. O sea, el vínculo finalmente es eso que está entre medio de dos personas. Es una danza, ¿no? Entonces, claro, va a depender cómo bailo yo, siguiendo esa metáfora, cómo me muevo yo, pero también cómo se mueve el otro, y ese es el resultado de la danza que hay allí, ¿no? Por eso también ciertos vínculos activan ciertas heridas y otros no, porque tiene que ver con esa danza, ¿bien? Entonces, lo primero, como les decía, desde dónde me vinculo, va a depender mucho de eso. Luego, va a depender también como de la historia en común, ¿sí? Y para eso hay una herramienta que yo creo que sirve harto como para ir entendiendo, si bien la objetividad un poco se habla desde el constructivismo, ¿no? La objetividad está entre paréntesis, ¿qué tanto puede decir, oye, esto es objetivo, o yo lo veo objetivo? Si estamos todo el tiempo con nuestra historia y con toda nuestra identidad ahí. Pero objetivamente, entre muchas comillas, uno podría, por ejemplo, hacer una línea temporal de lo que fue ese vínculo y poner cuáles fueron los hechos, los hitos de este vínculo, ¿no? Como para poder entender, a ver, ¿será que yo me estoy contando una historia que realmente no fue? Y, por ejemplo, en el área de pareja estoy cayendo más en una limerencia, que es algo que también podríamos conversar en otro capítulo. Estoy cayendo más en una limerencia, o dicho en otras palabras, como en una idealización de ese vínculo, o realmente fue un vínculo donde pasaron cosas importantes, hechos, hitos. Y esos hitos son cosas que podemos identificar, no son cosas que yo pensé o que el otro pensó, sino que son hechos, situaciones, ¿no? Entonces en esa línea temporal yo puedo poner, por ejemplo, no sé, invento. La vez que, no sé, yo elegí a esta persona como madrina de mi hijo,
por decir algo. O no sé, cuando me enfermé y ella se quedó conmigo todo ese fin de semana. O sí, así como hechos, hitos, momentos. Y eso, como poder anotarlo en esa línea temporal y nos va a dar un poquito como una idea, les insisto, con muchas comillas, de mayor objetividad, de, ya, sí, aquí había un vínculo importante. Entonces, ¿qué permite eso? Permite que de alguna manera uno pueda como dialogar con su propia mente, porque en los duelos vinculares está, les insisto, una de las dos partes siempre va a quedar con más preguntas, que generalmente es la parte pateada, no como la parte a la que le terminaron. Siempre va a quedar con más preguntas. Entonces, ese quedar con más preguntas es una ansiedad tremenda, y para las personas que ya son más ansiosas, que ya tienen tendencias más ansiosas, rasgos más ansiosos, derechamente trastorno ansioso, es terrible, porque es estar todo el día, todo el tiempo pensando qué hice, qué no hice, qué dije, no sé qué, entre medio la pena, entre medio la rabia, entre medio la frustración. Entonces es ¿cuánto se llama? Una rueda de emociones, es em, no sé, como un torbellino que no para en la mente. Y por eso es importante ayudarse también como poniendo un poquito de pie en tierra y escribiendo, ¿no? Como, aparte de escribir lo que siento y todo, em, poder aterrizar cuáles fueron los hechos, ¿sí? Porque la montaña rusa de emociones es muy fuerte en este tipo de duelo. Y, como les decía, generalmente la persona que queda más afectada es la persona que fue dejada, o sea, que fue terminada, ¿no? Lo cual no quiere decir que el otro sea malo necesariamente, ¿ya? Todo, como les digo, va a depender del contexto, en fin. Pero en términos generales, claro, la persona que decidió terminar ese vínculo también tiene sus razones. El tema es cómo se hace, ¿no? Pero porque el cómo puede dañar incluso mucho más. A veces incluso uno puede, pero para esto se requiere demasiada madurez y trabajo personal y terapiarse mucho, pero es posible. Uno puede consensuar y uno puede terminar cosas de mutuo acuerdo. Es como una relación laboral que termina de mutuo acuerdo, por ejemplo. También uno podría de mutuo acuerdo decir, oye, me pasa esto, no sé qué, siento que... Y ahí uno de los tips es como incluirse, ¿no? Para nosotras pasa esto, o para nosotros no sé qué, y tal vez nosotros, hay como una cosa de incluir. Pero como el acto de dejar a otro, claro, puede ser muy violento, sobre todo cuando uno ha tenido como historias de abandono, qué sé yo. El punto es, bueno, uno no se puede como hacer cargo de las decisiones de un otro, pero sí de cómo gestiona obviamente el proceso y lo que queda, ¿cierto? Eh, este capítulo y lo que estoy hablando del duelo, en realidad ahora que lo pienso, lo estoy reflexionando también, está más orientado a cómo gestionar ese duelo eh, cuando se es dejado, cuando se es terminado, porque finalmente el que decide no necesariamente vive un duelo, ¿ya? Porque entendemos que el duelo psicológicamente es pérdida, ¿ya? Ese sería como su sinónimo. Y por tanto, duelar es gestionar una pérdida, integrar una pérdida. Entonces, quien decide algo no necesariamente vive duelo, ¿ya? Porque va a depender muchísimo. Porque claro, la persona que lo decide seguramente ya sea o vivió el proceso de duelo antes, o tal vez desde su manera de vincularse realmente nunca se vinculó del todo, entonces no lo siente como pérdida. Es más complejo, ¿ya? Y además hay muchas diferencias si hablamos de amistad o de pareja, ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, claro, como en duelos de amistad, que es algo que se habla también muy poquito, como les decía hace un rato, duelos de pareja, ya me patearon, terminé, no sé qué, algo que se escucha mucho, pero duelos de amistad es algo muy
poco hablado en general. De hecho, en terapia llega muy poco. Y después cuando uno va como escarbando, sí, pues pasó que hace poco dejó de hablar con una amiga, con un amigo, algún quiebre hubo, o pasó un conflicto ya irremediable. Entonces ese tipo de cosas como que uno las tiene que buscar, pero no aparecen, es como que no estuviera tan validado, siento yo. Ahí cuéntenme qué opinan ustedes en los comentarios igual. Entonces, claro, a partir de eso, quien vive una experiencia de duelo mucho más profunda y más difícil es quien queda en el otro lado, porque es tener que hacer todo el trabajo de desvinculación, de desapego, ¿no? Y ahí es donde apunto. Entonces, claro, porque ¿qué es lo que se pierde finalmente? Se pierde la versión de sí misma o de sí mismo que aparecía con esa persona, ¿no? Hay varios autores que proponen que entre uno de ellos Francisco Varela, un chileno buenísimo, que trabajó con Maturana también, que él proponía esto de que uno, términos simples, ¿no? Como de que uno también va emergiendo en distintos contextos de distinta manera, que no quiere decir que uno sea otra persona, ¿ya? No, por supuesto que uno va manteniendo una forma del ser, ¿no? Hay una forma del ser que es más o menos estable, que es lo que llamamos personalidad, o incluso identidad también, si le ponemos la historia. Pero efectivamente hay un aparecer, hay un emerger de manera distinta, hay como, ¿cómo le podríamos llamar? Así como detalles, cositas que nos permitimos con ciertas personas y con otras no, que tiene que ver también con criterio, con ubicarse, pero va más allá de eso, ¿no? Sino que va en algo más natural, ¿no? Como algo más automático que emerge. Y es fácil entender eso, o sea, no somos los mismos que emergemos o que aparecemos con nuestra mamá o con una pareja, con una amiga, con un compañero de trabajo, con jefe, en fin, ¿cierto? Con alumnos, que tienen alumnos, en fin. Entonces, vamos apareciendo con ciertos tonos distintos, ¿sí? Es como que fuéramos ya. Somos un azul, perfecto, yo soy azul, pero soy un azul más tiradito para morado con mi mamá, soy un azul más tiradito para celeste con mi hermana, soy un azul más tiradito para gris con mi amiga, ¿se entiende? Entonces vamos generando esos matices. Y ahí hay un duelo importante porque es cuando alguien se va de mi vida, cuando elige salir de mi vida, también tengo que hacer el duelo y gestionar qué es lo que pasa conmigo misma, con la versión de mí que ya no va a aparecer, porque no va a estar esa persona. Entonces tengo que ver si me permito que aparezca en otro vínculo, si hay otros vínculos que me permiten que aparezca esa versión de mí, o si de pronto tengo que trasladarla a otros espacios vitales, ¿no? Y reencontrarme a lo mejor con algo que me gustaba hacer y que me genera lo mismo o parecido, ¿ya? Entonces es como gestionar también quién soy yo sin esa parte o sin esa versión que va o sea, que ya no va a aparecer de esa manera. Entonces ahí también aparece mucha rabia, mucha confusión, impotencia, ¿cierto? Porque es como, claro, la otra persona eh, no, como no considera eso, obviamente, cuando termina algo, ¿no? Eh, Siento que igual este capítulo está más centrado en estos duelos vinculares de amistad, ¿ya? Porque veo que hay como hartos, hartos detalles diferenciadores, por ejemplo, si fuese un duelo de pareja. Bien, pero a la vez creo que está bien porque se habla poco de esto. Así que cuéntenme en los comentarios qué piensan sobre eso. Entonces, claro, el alma también busca como acomodarse en este proceso, ¿no? En los duelos también hay un acomodo del alma un poquito, ¿no? Es como a propósito de la noche oscura del alma, que es una frase que no sé si han escuchado por ahí, que se habla en libros y todo, y que es un proceso importante de crisis, pero también tiene que haber ahí un reacomodo. El duelo nos permite de alguna manera esa transformación y esa adaptación. Entonces,
claro, como les decía también, la montaña rusa emocional que aparece es muy grande y ahí pueden aparecer muchos síntomas, ¿no? Síntomas ansiosos, depresivos, crisis existenciales, angustia, insomnio, no sé, más hiperfagia, no sé, comer mucho o poco apetito, en fin, psicosomatizaciones muchas, dolores, alergias, o sea, los duelos requieren un espacio para poder desarrollarse, para poder habitarse. Y por eso también es importante comentarle al entorno, como estoy en un duelo, a lo mejor si no quiero dar detalle no lo doy, pero sí es importante, puede ser acompañarse a través de terapia, acompañarse, no sé, leer algún libro que hable de eso, o contarle a tu entorno o a gente también de mayor confianza, como, sí, estoy pasando por una pérdida, ¿no? Estoy pasando por una pérdida, estoy pasando por algo difícil, a lo mejor no sé, no se entiende fácilmente, pero es así. Para mí, sí, porque también para otras personas puede ser algo muy, sí, eso pasa todo el tiempo, y te pueden dar muchas opiniones de ese tipo, como ya, pero la vida es así, eso pasa cada rato, o también pueden ahí mostrarte sus propias creencias, pues no, así como, no, por eso yo no tengo ningún amigo, por eso no se puede confiar en la gente, por eso yo prefiero vivir más solo, en fin, como que van a ver ahí muchas voces, pero es importante que cuando uno lo cuente, valide también su propia experiencia y lo cuente también diciendo, para mí es algo fuerte o para mí es importante y pucha, y voy a necesitar apoyo o cómo voy a necesitar ese apoyo también, porque a lo mejor no se trata de que me estén hablando a cada rato o de tener que hablar del tema a cada rato, a lo mejor ni siquiera quiero hablar del tema, pero quiero, no sé, hacer cosas distintas o quiero al revés que me den mi espacio. Entonces, ahí va a depender mucho como de lo que yo siento que necesito con eso, ¿no? Y también el cómo poder ir conteniendo las distintas partes de sí misma y de sí mismo cuando esto pasa, ¿no? Qué hacer con la niña, qué hacer con la adolescente, porque, insisto, cuando hay heridas del tipo herida de abandono, de rechazo, que es súper común, o sea, como humanos estamos constantemente lidiando con esas heridas, claro, a veces toca directamente alguna herida que está ahí todavía abierta, o por ejemplo la herida de insuficiencia o de invisibilidad. eh, entonces, claro, hay mucho cuestionamiento ahí que es importante acompañarlo y por eso insisto, o sea, eh, se espera que sea un proceso difícil, desagradable, emocional. Volvemos al punto uno, dependiendo de cómo uno se vincule. Pero si ya soy una persona que me vinculo de manera profunda o al menos vulnerable, confío, en fin, considero a las personas en mi vida, abro mi corazón, eh, claro, lo voy a pasar mal un rato, lo voy a pasar mal, o sea, les insisto, no hay camino corto para ningún tipo de duelo. Sin embargo, si yo veo que se me está haciendo muy difícil, que me está haciendo imposible, ya es una cosa como que me supera, de verdad me impide mi día a día, me impide trabajar o me impide, no sé, o me conecta de repente con episodios depresivos, ansiosos, porque ya venía con ese tipo de antecedente, obviamente es importante buscar ayuda, ¿ya? Porque estos duelos también pueden ser como triggers, pueden ser como puntos de activación de cuadros que estén así, que hayan estado antes. Entonces, si yo tengo tendencia, por ejemplo, a los trastornos ansiosos, me ponga más ansiosa. Si tengo tendencia a lo depresivo, tenga los mejores episodios. Entonces, es importante eso, ¿ya? Y desde ahí el poder contener estas partes de sí misma y de sí mismo que quedan ahí como un poquito frágiles, poder hacer un trabajo ahí con la niña, niño interno, poder hacer un trabajo con la adolescente también, qué es lo que dolió, dónde dolió, explicarle,
porque la adulta de hoy o el adulto de hoy puede entender que estas son cosas que pasan en la vida y que hay vínculos que se rompen y que la gente es diversa y uno como adulto dice ya, lo entiendo a nivel intelectual, ¿cierto? El punto es como poder hacerle entender, más que hacerle entender, como acompañar el proceso afectivo que tiene la niña y que tiene el adolescente, o niño y adolescente. En general voy a hablar más para las mujeres porque son como más mi nicho, pero si hay hombres acá, bienvenidísimos. Entonces eso, ¿no? Como, ¿cómo le hago entender a estas partes de mí misma que las voy a acompañar, que voy a estar con ellas, que no se van a quedar solas, como tal vez fue en algún momento de mi vida, ¿no? A lo mejor la niña o la adolescente que se quedaron más solitas viviendo alguna pena, que hoy como adulta no las voy a dejar solas, ¿sí? Y para eso hay muchas cositas que se pueden hacer, la terapia misma, pero también de repente visualizaciones, meditaciones guiadas, ejercicios somáticos de arraigo, de autocontención. Hay muchas cositas que hay ahí también dentro de las redes, como también en el trabajo uno a uno y en los talleres, ¿sí? Entonces, eso, es importante como poder contener a estas partes de sí misma que quedan frágiles. Un duelo finalmente es como un terremoto emocional, ¿no? Entonces tiene réplicas y hay cierta fragilidad que queda en la estructura, ¿ya? Vuelvo a insistir, siempre va a depender, esto no son reglas generales, no son normas, va a depender de la estructura, va a depender de la historia, va a depender de cómo me vinculo y desde dónde, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, cuando perdemos a una amiga, a un amigo o pareja, ¿no? Se pierde una versión de sí mismo también, ¿no? Sobre todo cuando ese vínculo era un lugar seguro. Y ahí entramos también a todo lo que es como nuestro sistema nervioso central, nuestra neurobiología y como nuestro sistema nervioso y también desde la psicología del apego va generando espacios seguros como burbujitas en distintos vínculos. Entonces también es muy fuerte cuando, por ejemplo, ese vínculo que estoy terminando o que me terminan derechamente, era una burbujita de seguridad. Porque también hay que reeducar al sistema nervioso de que ese espacio ya no es un espacio seguro, ¿no? De que ya no es un espacio al cual yo pueda volver. Entonces, es algo bien, bien complejo y que requiere mucha compasión. Yo trabajo muchísimo con psicología de la compasión y terapia centrada en compasión por lo mismo, porque es un modo de ser, la compasión, es un espacio interno que es necesario para todo realmente, para la vida misma, y sobre todo como para esos lugares donde ya a lo mejor perdí seguridad, ¿no? Como no es un espacio seguro, se rompe algo que era seguro y ahí necesito que la compasión empiece a tomar protagonismo, ¿no? También de seguro va a haber un capítulo orientado a que hablemos de la compasión, ¿sí? Y ojo que cuando hablo de compasión hablo desde un lugar más budista, no de la lástima y todo eso que aquí se ha malentendido y se ha malentendido lo que es la compasión por lástima o qué sé yo, no. Hablamos desde una enseñanza más budista de lo que es la compasión, ¿sí? Bien, entonces creo que es importante ir ya como concluyendo que estas experiencias son remesones del alma muy, muy grandes, muy profundos, si nos hemos vinculado desde un lugar así profundo también. El otro día también, a propósito de otra situación que estaba viendo en sesión, en consulta, una chica me decía, pero también yo me cuestiono, me decía,
porque también estaba atravesando un término. ¿Habré hecho algo yo mal? Que entonces la persona me terminó, qué sé yo. Y sí, o sea, más que hacer algo mal, uno dice, claro, yo les decía hace un momento, esto es una danza y el vínculo es una danza que bailamos de a dos. Obviamente hay cosas que uno va haciendo, el otro va haciendo y vamos generando esta coreografía, ¿cierto? Pero hay una distinción importante y es la gran pregunta, ¿no? Que Maturana también la hacía, ¿no? ¿Qué es lo que quieres conservar? ¿Qué se quiere conservar aquí? Porque si yo quiero conservar este vínculo, si yo quiero conservar y seguirme involucrando con esta persona, entonces hay muchas maneras de solucionar, de conversarlo, ¿cierto? De coordinarse, de consensuar, de hasta podemos ir a una terapia. O sea, estoy pensando en la terapia de pareja, pero también desde una perspectiva más sistémica en la psicología. Cualquier sistema puede ir a terapia, entonces también pueden ser dos amigos que van a terapia para poder entenderse mejor. Claro, lo que pasa es que en nuestra sociedad actual de el amor líquido, ¿no es cierto? De los vínculos líquidos, express y TikTok y la cuestión como que no se quiere luchar mucho por nada, siento yo, como que todo es muy desechable, entonces si una amistad no cumple con mis requisitos, casi como una compra al supermercado o como un producto, si no cumple con mis requisitos, bueno, me buscaré otra. Ahí depende mucho de los valores y de los códigos que cada uno tenga, ¿no? Desde mi punto de vista, las relaciones o los vínculos significativos no pueden ser productos. Bien, entonces funciona más como desde una perspectiva antigua de vayamos a, no sé si arreglarlo, pero vayamos como a actualizarlo, vayamos a trabajarlo. Pero eso es cuando realmente la otra persona es importante en mi vida y cuando quiero continuar con esa persona. Insisto que aquí hay muchas distinciones con pareja, porque si es una situación de pareja o también de amistad, donde se han transgredido límites importantes, fundamentales, no sé, cosas fuertes, valóricas, transgresiones fuertes, claro, uno podría decirse que definitivamente con esta persona no hay por dónde y es súper válido. Pero cuando no se han transgredido esas cosas y tienen que ver solamente con, no sé, con malos entendidos, con temas de, no sé, coordinaciones, en fin, significados que sean distintos, son cosas que se pueden consensuar, pero que se pueden consensuar siempre y cuando ambos queramos conservar. Si no queremos conservar esto, si no queremos conservar a la otra persona en nuestra vida, obviamente ahí no hay nada que hacer. Entonces, volviendo un poquito como a lo que me decía esta chica en consulta, ¿habré hecho algo yo mal? No sé qué. Bueno, qué importante hubiera sido tener esa conversación, ¿no? En el mundo ideal, qué importante y qué justo tener explicaciones y tener una conversación para entender, mira, esto fue lo que hiciste, no hiciste, y luego la otra persona también poder decir, bueno, fue con intención, no fue con intención, yo funciono así, no sé qué, y poder llegar a un punto en común, ¿no? Pero vuelvo un poquito como a esto de va a depender desde dónde nos vinculamos. Entonces, es importante y parte de la maduración emocional, parte de la famosa responsabilidad afectiva, ¿cierto? Y parte de ser adultos y adultas realmente, tiene que ver con esa madurez de poder conversar las cosas, ¿no? De poder conversarlas, de poder confrontar, de poder decir, mira, esto es lo que me pasa, no sé qué. O derechamente, ok, cortar, ¿cierto? Cortar. Pero insisto, si hay un vínculo o si hubo un vínculo importante, un vínculo cercano, un vínculo profundo, la otra persona merece que ese corte sea de una manera sana o de una manera justa, lo que obviamente la mayoría de las veces no ocurre, porque no somos seres iluminados acá, sino que estamos todos en la misma aprendiendo. Entonces generalmente no ocurre así, pero yo les hablo un poquito como desde ya, ¿cuál sería el ideal de cómo afrontar esto? ¿Cierto? A partir
de esto que les he conversado hoy día seguramente surgen muchas reflexiones, muchas preguntas, muchos puntos de vista, de todo. Entonces me gustaría que igual me pudieran comentar en los comentarios, valga la redundancia, porque eso también me da material para un siguiente capítulo, para ver si de pronto hago una segunda parte de este mismo tema o si ya definitivamente abro otro tema en el siguiente capítulo. Todo eso va a depender muchísimo de lo que me digan, de cuánto les resonó o no. De pronto hay otras cosas que les resuena más hablar. Lo que sí o sí yo sé que se viene es las entrevistas y conversaciones, más que entrevistas, conversaciones con otros especialistas en distintos temas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, al especialista en constelaciones, vamos a tener un especialista también en terapia de pareja, ahí seguramente vamos a hablar de los duelos de pareja también, y así como distintos especialistas en tarot, en fin, ya, así que van a haber distintas cositas que la idea es que podamos ir compartiendo, pero la idea obviamente es que esto sea del mayor interés de ustedes, así que para eso necesito ideas, comentarios, en fin, ¿ya? Bien, ¿qué les ha parecido este temazo? Duelos vinculares. Bueno, para reflexionar, ¿sí? Les agradezco muchísimo. Si llegaste hasta acá, gracias, 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 gracias por ver hasta el final. De hecho, es tan así que si viste hasta el final, dejaré una palabra, un código, ¿ya? Y el código es, vamos a pensarlo, el código es amistad. Amistad. Si me dices ese código, vas a tener un descuento especial en algún servicio en Luz Holística. Eso es un regalito, es un premio para quien llegó hasta acá, para quien puso su fe en este proyecto de Cafecito Holístico, quien me acompañó virtualmente a la distancia en este espacio. Así que si me das el código amistad por WhatsApp o por el Instagram de Luz Holística, vas a tener un pequeño descuento. Tienes que decir, vi el capítulo del podcast, no sé qué, amistad. Y ese va a ser la palabra clave para darte ese regalito, ¿ya? Bien, llegamos hasta acá entonces, les agradezco muchísimo. Voy a tener idealmente semana por medio un capítulo nuevo. Mi ideal es poder hacerlo semanal, pero hay que ver si me dan los tiempos. Y como les digo, esperando que esto pueda ir creciendo y tengamos más instancias para hablar de temas humanos, de desarrollo personal, de espiritualidad, de psicología, que tanto necesitamos en estos tiempos. Mi nombre es Karen Guerrero de Luz Holística Psicología, psicóloga chilena, tarotista, terapeuta holística en realidad, y cantante, y nos encontramos en una próxima edición de Cafecito Holístico. Gracias, besos y abrazos.